Ejército de Amor y los pastores Eduardo y Blanca Urrea presentan una enseñanza más, la cual puede transformar su vida a través del efecto de la palabra de Dios. Cuando un corazón está abierto para recibir la instrucción y la disciplina que transforma vidas por el poder de Dios. Aleluya. Bienvenidos cada uno de ustedes. Aleluya. La presencia de Dios está en casa. Amén. Así que podemos disfrutar de una buena inversión. Aleluya. Quiero saludar a aquellos que nos visitan a través de las redes sociales. A partir de la semana que entra ya vamos a estar en vivo en Facebook Live. Y ya estamos ahorita en vivo a través de YouTube, a través de la página, y queremos darle la cordial bienvenida ya en diferentes lugares que nos están viendo, en Mérida, Yucatán, en Ecuador. Nos está viendo nuestra hermana Gaby, un saludo muy especial para Gaby, nuestra hermana Gaby. Diferentes personas que nos están viendo en diferentes lugares, más aquellos que nosotros no sabemos, pero que nos ven y uno nos ven a la secreta, ¿no? Aleluya. ¿Y por qué? Porque muchos están interesados en vivir lo que es el reino de Dios, pero no saben cómo hacerlo. Y sin embargo aman tanto a Dios que Dios permite que demos con conexiones divinas. Y una de ellas ahorita son los medios de comunicación, que es la radio, que es la televisión, que es los programas a través de online, en vivo. Y pues en verdad Dios tiene grandes propósitos en muchas vidas. Y Dios se mueve de muchas maneras, pero aquellos que aman de corazón limpio a Dios, Dios siempre va a poner diosidencias, ¿no? Muchos pensamos que unos por vivir experiencias que las calificamos malas, y otros por vivir situaciones que dicen, nunca me esperé vivir esto, ¿no? Y la verdad es que así es lo que la Biblia nos enseña. Me recuerda a mí cuando al apóstol le fueron a decir al apóstol Pablo, ¿es Pablo? Es Pablo. Unos predican por ganancias, otros predican por fama, otros predican por diferentes cosas, pero no por el propósito que Dios tiene. Y le dijo, déjenlos, por tal de que algunos se salven. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el sistema que es del reino de Dios no se adquiere porque estás en mi presencia. Lo que hace que tu vida sea transformada es porque tú entras a la presencia de Dios. Lo que tú aprendes en la presencia de Dios, un hombre no te lo puede enseñar. ¿Cuál es la razón de que un hombre no te puede enseñar lo que Dios te enseña en su presencia? De que lo que el hombre te puede enseñar a ti, lo único que puede cobrar vida es cuando tú entras a su presencia. Cobra vida lo que usted vive, como algo que estuve hablando y enseñando el día martes. Cuando Adán y Eva vivían en la tierra, ellos no oraban. Y dices tú, bueno, ¿cómo ellos no van a orar si nosotros oramos? Bueno, ellos vivían en la presencia de Dios. Ellos no tenían necesidad de orar. ¿Sí? Y podemos ver cómo Adán no pidió nacer. ¿Entiendes? ¿Y tú? Tampoco. Ni yo tampoco. Y tenemos que entender el mecanismo de Dios. ¿Cómo es que Dios funciona? Porque cuando nosotros no entendemos que Dios funciona con su soberanía, nos quebramos la cabeza queriendo entender a Dios nosotros y nunca comprendemos las cosas que son de Dios. Amén. Así que es muy valioso y bien importante para ti y para mí ver cómo fue que se condujo el apóstol Pablo para tratar con una iglesia que era nueva.
O sea, no existía la iglesia primitiva. O sea, después del ascenso de Jesús y después de que el Espíritu Santo desciende. Y esa iglesia tuvo que ser constituida, edificada y trabajar con ella hasta que tomó una formación la iglesia. Amén. Y esa iglesia ha trabajado durante 2000 años. Y lo que se me hace muy peculiar a mí, una iglesia perseguida, una iglesia que siempre está siendo tratando de tumbar. Y es algo que la iglesia, nosotros como iglesia tenemos que darnos cuenta que el poder que Dios delegó a la iglesia, o sea, a nosotros, es un poder que va encima del poder de lo que el mundo de pecado trata de hacer con nosotros. Y es por eso que la iglesia ha sufrido muchas cosas por falta de conocimiento bíblico, de revelación bíblica. ¿Sí me explico? Y la verdad, la manera de pensar del mundo de pecado es muy diferente a la dimensión de lo que es el reino de Dios. Hoy en día la iglesia de nuestro Señor Jesucristo se está levantando con un avivamiento, con un mover muy diferente, ¿sí? que lo que estuvo cientos de años para atrás. ¿Sí? Ahora la iglesia se está despertando a un nivel. Y eso no es solamente aquí en Phoenix, es en todo el mundo. Dios está levantando, inquietando a personas, ¿sí? Pero hay lugares donde a muchas personas no los entienden. ¿Por qué? Porque se están moviendo en un conocimiento de la palabra de Dios que contradice lo que es la tradición, las costumbres y las manipulaciones de los sistemas. ¿Sí entiende lo que estoy hablando? Entonces, cuando alguien se revela al sistema o a las costumbres, ¿sí?, de la iglesia, dicen, este es un hereje. La misma iglesia dice, este es un hereje, pero son personas que aman a Dios, pero que se quedaron en costumbres, en tradiciones, en ideas que no hacen que sus vidas sean realmente, manifiesten en sus vidas el poder de Dios, el amor de Dios, la victoria de Dios, la unción de Dios, lo que transforma las cosas, lo que hace que las cosas cambien. ¿Sí? Di conmigo, yo soy hoy lo que Dios dice hoy. ¿Quién soy hoy? Yo valgo hoy lo que Dios dice hoy. Que yo valgo hoy. Yo hago hoy lo que Dios dice hoy, que yo puedo hacer hoy. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. El apóstol Pablo nos enseñó algo que está vigente. Cómo oraba a Dios por nosotros. El apóstol Pablo fue el que expresó la oración, pero fue el Espíritu Santo el que lo activó para que él hiciera esto. Vea Efesios capítulo 1, y ahí en Efesios 1, aleluya, si encontramos en Efesios 1, si se fijan, está orando el apóstol Pablo ahí en Efesios 1:15. Dice la Escritura, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe. Y ahí quiero que se detenga, por favor. ¿Por qué de vuestra fe? Porque no está orando ni está hablando a personas que no hayan nacido de nuevo. Está hablando a personas que tienen el Espíritu, ¿sí?, de Dios. Amén. Antes tú y yo vivíamos en una condición sin el Espíritu. Aleluya. Ahora tú y yo tenemos el Espíritu. Ahora, tener el Espíritu y tener un espíritu abatido o un espíritu cansado, confundido, ¿sí?, el poder de Dios no opera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo me he encontrado casos donde me ha tocado ministrar personas que tienen problemas en sus vidas y me he dado cuenta que sus espíritus están abatidos.
o confundidos o enredados, como tú quieras llamarlo, pero su espíritu no está operando perfectamente. El espíritu que mora en nosotros es una persona. Cuando esa persona interior, la persona interior, está tan descansada como está una persona físicamente, pues puede moverse. ¿Sí me explico? ¿Verdad? ¿No has visto a personas muy estresadas, esas personas luego lo que hablan, lo que reflejan, es como el muerto espiritual, ¿sí? El muerto espiritual tiene aparentemente actitudes muy bonitas o correctas, pero realmente no tienen un fundamento bíblico, ¿sí? Por ejemplo, hoy me llegó a mí un video donde yo veía una mosquita y una abeja, ¿sí? ¿Qué buscas tú? Le dice la abejita a la mosca, y le dice, basura. Y la mosquita le pregunta a la abejita, ¿y tú qué buscas? Florecitas. O sea, dices tú, pues es normal. Yo te pregunto a ti, ¿tú qué buscas? La Escritura nos dice más, buscar nosotros primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo que busques vas a encontrar. Entonces, cuando tú tienes abatida la vida, el hombre espiritual, el hombre interior, ¿sí? Vas a buscar cosas raras. Vas a tomar decisiones raras. Vas a tomar decisiones que no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Diga gloria a Dios. ¿Por qué? Porque es ahí donde el hombre no se da cuenta hasta que vivió una experiencia que le dijo que algo andaba mal. ¿Sí? ¿Hay necesidad para la iglesia hacer eso? No hay. Por eso el apóstol Pablo oraba a hombres que tenían fe, de fe. Y para poder nosotros a creerle a Dios, tenemos que andar en fe. Dice, por esta causa también yo habiendo oído de vuestra fe, el apóstol había oído de la fe, en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, dice, amén. No ceso, dice, de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Él siempre estaba intercediendo por nosotros, pero por la fe que había visto en nosotros. Nosotros tenemos que darnos cuenta que esto está vigente. Mi trabajo es estar orando por tu fe. Pero yo no puedo orar como pastor, y el apóstol Pablo tampoco puede orar como apóstol por una persona que no tiene fe. Si yo oro por una persona que no tiene fe, es como agarrar, ¿sí? ¿Qué te puedo decir? Una botella para retener agua y está rota. Se va a ir porque está rota. No sé si me entiendes. O echarte un billete de $100 en una bolsa rota. Se va a ir. El valor se va a ir porque no tiene quien lo sostenga. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción. El apóstol Pablo veía la fe de ellos. O sea, estaba diciendo el apóstol Pablo en resumidas cuentas, yo sé que lo que dice Dios, tú lo haces. Esta oración es para hacedores de la palabra de Dios. Y muchas personas no se dan cuenta del significado de qué buscas en tu vida. O sea, ¿qué buscas? Buscas primero agradar a Dios. Porque si tu prioridad es Dios, ¿sí? Es buscar a Dios en todo momento. Dice la Escritura, dice, más buscar primeramente el reino. Y yo analizando esta oración dije, oye, qué tremenda la sabiduría del apóstol Pablo, ¿no? No se refería más que al creyente. O sea, era un buen inversionista este hombre. ¿Sí me explico?
¿Tú pusieras una barda sin cimientos, mijo? No, ¿por qué? Porque se va a caer y no te van a pagar. Tan sencillo como eso. Este hombre era un edificador de la iglesia de Jesús. Ahora, ¿ve la responsabilidad que él tenía como apóstol? Era una responsabilidad que no le iba a pedir cuentas porque, le agarraste, viviste feliz en la tierra, Pablo. No, Pablo fue enviado a los gentiles por Dios. Diga enviado. Ahora, ¿tú crees que Pablo pidió ser enviado? Te dije hace rato que ni Adán pidió nacer. Ni yo tampoco. ¿Tú crees que Pablo se imaginaba que él iba a ser enviado para edificar una iglesia? Y luego, una iglesia de locos, porque es una locura. Cuando yo me convertí, me estaba recordando ayer, y hablé muy seriamente con mi padre. Mi padre era muy centrado, y le dije, ¿sabes qué, papá? Recibí a Jesús y tuve un encuentro con Dios. Pues le dije que era aleluya. Y hablé y expresé mi corazón. Ya le dio mucho gusto porque vio un cambio en mí. ¿Y qué padre no quiere ver lo mejor en sus hijos? Mira, me dijo, todo porque te veo mejor, te veo más feliz, te veo sano. Usted está muy bien, me dice. Él no entendiendo la vida cristiana. Dice, lo único que yo sé, dice, que se vuelven locos, dice. Y antier y ayer decía, tenía razón mi papá. Y es verdad. Si tú estás cuerdo, tú todavía no te conviertes. Dios hace que pierdas el porte, el estilo, la línea y el corte de peinado. Todo. Ve el apóstol Pablo, mano, era un hombre importante, militar, sabio, con una reputación, un nivel social, llámale como tú quieras. Y de repente, ahora te vas a edificar una iglesia. Antes edificaba un ejército militar. Edificaba un ejército militar, era la función de él. Ahora le dice, no, ahora no es un ejército militar, ahora es un ejército de locos, de creyentes. Pues este hombre sabio en esta locura oraba a Dios únicamente con la sabiduría de Dios para aquellos hombres que eran fieles en la fe. Diga, fieles en la fe. La fe es vivir lo que Dios dice que vivamos conforme a la palabra. Dice la escritura ahí, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Ve algo que yo te aseguro que mucha gente no se ha dado cuenta de esto. Si una persona no está siendo hacedor de la palabra y ora esta oración, y se encontrara con el apóstol Pablo y le decía, mira, primero tienes que ser un hombre de fe o una mujer de fe. Y luego la oración va a funcionar. ¿Sí me explico? Ahora, vayamos al 17. Para que el Dios, o sea, si no hay fe, el para no funciona. Hello. Si no existe la fe, el para no funciona. Primero tiene que haber la fe en Dios. Para que Dios, vamos a ver qué es lo que oraba. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, o de espíritu de ¿quién? Ahí les va algo que quiero compartirles, queridos hermanos, con todo mi amor. La locura que estoy hablando ahorita es sabiduría para el mundo. Una locura hace crecer un brazo donde no hay brazo. Hace ver que un ciego no vea. ¿Sí? La locura es poder de Dios. Diga poder de Dios. Porque no me avergüenzo del evangelio, dice el apóstol, porque es poder de Dios.
Ahora, ese poder fue delegado para la iglesia. Pero la iglesia no lo ha podido ejercer como estilo de vida por los pequeños detalles. Diga pequeños detalles. ¿Sabes cuáles son los pequeños detalles conforme a la disciplina del hombre interior? Por ejemplo, físicamente hablando, lo normal es que diario nos levantemos, nos bañemos, nos alistemos y hagamos nuestros quehaceres cotidianos que tenemos como estilo de vida. ¿Sí o no es verdad? ¿Por qué? Porque eso es lo que demanda el sistema de vida y la sociedad y la economía en la que vivimos para poder satisfacer nuestras necesidades. Aleluya. ¿Por qué? Porque vivimos en Phoenix, vivimos en Estados Unidos, vivimos aquí y tenemos que hacer. Yo no puedo hacer lo que hacen en el Perú, ni en México. Es otro mundo, es otro país, es otra cultura, es otro rollo. Aleluya. La dimensión del espíritu, ¿sí? Así como te levantas y haces todo lo que tienes que hacer para poder satisfacer tus necesidades, también se levanta el espíritu contigo. Dios dice aquí, el apóstol está diciendo, mira, yo sé que todo lo que tú tienes que hacer físicamente es muy importante, pero es más importante lo del espíritu. Porque si tú no haces, a ver, ¿quién disfruta yéndose sin desayunar? Levante la mano. Yo no. ¿Quién disfruta? Ay, qué rico, no voy a desayunar. Viene la hora de la comida y, no, pues no hay problema, hasta la noche como. Te pasa lo que le pasa a 2, 3 que yo conozco, nomás no comen y andan enojados, man. O se les va la voz, no hablan. Cambian la mano, ¿sí o no? ¿Sí o no es verdad? ¿Por qué no nos ponemos así en el espíritu? Porque no oramos y no leímos la palabra. Ahí le da, ahí le da, ahí le da. Sonríele porque Cristo le ama. La dimensión del espíritu es por fe. La dimensión de la carne es por sentimiento, es por sentido. Tengo hambre, tengo frío, tengo calor. ¿Sí? Entonces, el apóstol Pablo decía, a puros de los que su prioridad es el espíritu, estoy orando. No está diciendo que ignores la vida física, sino que aquellos cuya prioridad es tu vida espiritual. Mira, fíjate, por una razón tan sencilla así, ¡pum! Un día se te va sin leer la palabra. Y te acuestas como, pasó. Pero en la dimensión espiritual sí pasó. Es una cosa tan sencilla, dices tú, pues si no leí, no me va a pasar nada. Pero no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El alimento espiritual es para tu espíritu. El espíritu no te va a decir, pues, ¿por qué no me das comida? Pero tú sí vas a pegar de gritos si no has comido. Ayer estaba hablando con un pastor y me dice, estoy hablando contigo y estoy viendo un carro de hot dog, dice. Voy a colgar y me voy a ir directo al hot doguero. Me llamó la atención eso. Le dije, pues te comes uno por mí. ¿Sí? Ahora, fíjate bien. Muchos pueden decir, no, pues no es una buena nutrición los hot dogs. Y en verdad no están aprobados como una buena nutrición. Están ricos, están sabrosos, pero no es parte de una buena nutrición. Una buena nutrición demanda que comamos de una manera diferente. ¿Sí o no es verdad? Si tú quieres cuidar tu cuerpo. Yo ahora estoy aprendiendo a comer lentamente, pero ahí la llevo.
Pero lo rico de los hot dogs no se lo quita a nadie, ¿no? Pero si comemos nutritivamente, te sientes mejor físicamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el cuerpo no fue hecho para que comiese toxinas. Estoy oyendo un libro muy importante de nutrición que habla que todas las muertes no son porque el cuerpo estaba hecho para enfermarse, sino que por lo que tú comiste lo enfermaste. Porque el cerebro contiene una capacidad de desarrollar natural. Fíjate qué tremendo, qué bueno es Dios, ¿no? Para buenos y malos. Tiene una facultad de desarrollar lo que hace una farmacia. Lo que necesita tu cuerpo lo segrega a tu cerebro y se lo envía a tu cuerpo. Pero si le metes la nutrición correcta. Ahora, ¿quién crees que hizo el cuerpo? Dios. Y si el cuerpo lo hizo para que funcionara así, ahora imagínate el espíritu. Ahora, yo digo a la iglesia, ¿qué pasa? ¿Por qué no enfocarnos y decir, bueno, voy a poner en orden mi vida en el espíritu? ¿Sí? Mira, el apóstol Pablo oraba y dice el 17, para que el Dios, ahora, estamos conscientes que solamente para los de la fe. Ok, vamos a ver qué hay para aquellos que viven en espíritu y en verdad, en fe. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de ¿qué? En el conocimiento de Él. Yo lo he leído, lo he recitado en la iglesia, lo decía en mí, en la casa donde caminaba, para que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo me dé espíritu de sabiduría y revelación en Él, en el conocimiento de Él. Pero qué tremendo, todos queremos sabiduría, ¿sí o no es cierto? No se te olvide esto. Tú no estás en la lista de lo que no te corresponde la sabiduría. La sabiduría es para ti y para mí. Pero la responsabilidad, antes de obtener eso, necesitas tú vivir en fe. Porque la nueva criatura, para poder operar con sabiduría de Dios, necesita hacer todo por fe. Entonces, si no está la materia prima para andar en sabiduría, por ejemplo, el mover del espíritu. ¿Quién oyó hoy el video que mandó mi esposa a los miembros? ¿Sí? Es uno de los que quedó de los últimos de los avivamientos de Azusa, aquí en Estados Unidos. Hombre que vio crecer piernas, crecer manos, ver extraordinarios eventos. Eran a los 11 años de edad, niños chiquitos, hacían prodigios, hacían maravillas, se movían en un mover del espíritu. Te aseguro que si tú ves a un mover de ese calibre, tu fe se va a sacudir. Pero te vas a meter al conocimiento de la palabra y te vas a dedicar a la palabra. Vas a decir, no, a la fregada, mi prioridad es Dios. Nadie te va a convencer, ándale, ¿qué hace esto? No, tú vas a decir, no necesito que me convenzan, yo solo. Como estoy yo ahorita. Yo estoy más acelerado. La verdad, yo mismo me jalo las riendas y cálmate. De veras, ¿por qué? Porque es verdad la sabiduría de Dios. Es real la sabiduría de Dios, ¿sí? Muchos quieren el mover de Dios, pero el mover de Dios no se va a manifestar, a solo que hay una disciplina espiritual y un tipo de fe que Dios demanda anticipadamente. Ahora entiendo yo muy claramente por qué muchas personas no valoran el mover del espíritu, porque para poder meterte a eso necesitas tener la fe. Si no tienes, no. ¿Sí me explico? Yo te aseguro que si tú tienes fe conforme a la perfecta voluntad de Dios y tú sabes que es de Dios. Por ejemplo,
me llamó la atención. Oigan esto. Este hombre que estaba hablando, el hermano que a mí me impactan esas cosas, dice que llegaba a la iglesia. Imagínate a mí sentado aquí en una silla, con una caja de madera puesta en mi cabeza. Una caja de madera puesta en la cabeza, orando en lenguas, 1 hora. Y ustedes viéndome. ¿Tú crees que es normal eso? Oh, hermano, eso rompe el protocolo de mi conocimiento. Pero dice que cuando ese hombre se levantaba, eso. ¡Ja! Loco. Comenzaban a suceder cosas extraordinarias. Y ahora, la fe no era para él nomás. La fe es para todos. Pero tienes que volverte tan loco como él. ¿Por qué? Porque si tú no te vuelves loco como él, no tienes que imitarlo a él como él lo hace. Cada uno tiene su propio manicomio. ¿Entiendes? Yo he ido a iglesias donde el pastor tiene un tic y todos tienen el tic. ¿No les ha tocado ver eso? ¿Sí o no? Y tienes que tener mucho cuidado en guardar tu porte, tu propio estilo personal. Lo único que sí te voy a decir algo, que cuando es del Espíritu, se va a manifestar lo del Espíritu. El apóstol oraba para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría. ¿Espíritu de qué? Es exclusivo solamente a un hombre de fe. ¿Sabía usted eso? Porque mira, si tú quieres sabiduría, enfócate primero en ser hacedor de la palabra. Si no, no. Aquí, por ejemplo, en los Estados Unidos, si tú tienes un derecho legal para poder tener tu residencia, conforme a la ley, te la pueden dar. Si no, no. Es aquí exactamente igual. Si tú no estás en la fe de Jesús, la sabiduría no puede venir a ti. Porque te va a hacer actuar de una manera loca, rara. Y eso es tremendo. ¿Cómo le vas a decir a un cliente? Yo me acuerdo, ahora entiendo por qué le decía a un cliente, no puedo venir hoy el jueves a las 7, yo no puedo venir. ¿Por qué? Porque tengo un compromiso. Y me acuerdo aquel que se peleó conmigo y me dijo, ¿pero cuál compromiso? Te voy a tener 3,000 y pico de dólares aquí. Bueno, ¿y qué tiene que hacerlo el viernes? No, yo quiero el jueves a las 7. No, pero yo no puedo estar aquí. Pues mándame al gerente, yo soy. Yo era cabeza de mi negocio. O sea, ¿lo haces conmigo o lo haces conmigo? Dice la Biblia, sois cabeza, no cola. Toma tu posición de cabeza. Yo no entendía el significado de ser cabeza. El significado de ser cabeza es que en el espíritu tú eres cabeza. Tu prioridad es lo que Dios demanda en la palabra. Y no cola, dice. ¿Entiende? Ahora entiendo por qué la mayoría de todos los hijos de Dios fueron empresarios. Todos. Diga gloria a Dios. Ahora, vaya conmigo con ese ánimo. Espíritu. ¿Cómo? Ve conmigo a Efesios capítulo 1. Ahí mismo. Fíjate cómo habla, alumbrando. Dice en el 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Alumbrando qué?
alumbrando los ojos. ¿A cuál entendimiento? El espiritual. Necesitamos nosotros estar determinados a que si tú quieres luz en la dimensión espiritual, debes de ser disciplinado en la fe. ¿La fe viene por qué? ¿Y el oír? No dice por lo que dice el pastor. Por lo que está escrito en la palabra. La palabra de Dios nos dice a nosotros, pues exactamente qué hacer en todas las áreas. Prácticamente yo veo como un manual de disciplina espiritual. ¿Sí? Si tú eres capaz de obedecer a Dios tal cual, los ojos espirituales van a tener luz para ver las cosas espirituales. Dice literalmente, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Por eso es locura, porque tú puedes entender algo que Dios te hace, te muestra, pero inclusive hermanos, no lo ven. Por ejemplo, yo he estado hablando por mucho tiempo sobre el mover que viene de Dios, sobre el plan que Dios tiene. Y muchos lo han visto. Ahora ya Dios me consoló y me dijo, ya entiende. Pues si no andan por fe, ¿cómo van a ver? Si uno viera, me dice, si alguna persona estuviera viendo con los ojos espirituales, me dice, se mantienen firmes. Están constantes. Están interesados. Porque ellos mismos están viendo lo que tú estás viendo. Aleluya. Por ejemplo, a raíz de que puedes ver lo que Dios te muestra o te permite que veas espiritualmente, ¿sí? No fue para que tuvieras una emoción. Porque las cosas espirituales no son para emociones. ¿Sí? Yo ahora me puedo dar cuenta cómo la iglesia primitiva era más dada a las cosas del espíritu que a las cosas. ¿Y cómo me puedo dar cuenta? Veamos el origen. Veamos el origen. La iglesia, en cuanto empieza, todos comienzan a vender sus bienes y vienen y las traen a los pies de los apóstoles. Para empezar ahí es romper el molde en el que vivían. ¿Y por qué Dios permitió hacer eso? ¿Por qué no empezaron como estamos ahorita? ¿Sí? ¿Por qué no dijo uno, pues yo voy a abrir una congregación allá, tú abres otra para allá? ¿No? ¿Sí o no? No. Siguieron juntos. Número uno, ellos vieron con sus ojos, en este caso, sus ojos físicos, y vieron con sus ojos espirituales la muerte y la resurrección de Jesús. Porque ellos murieron con Cristo y resucitaron con Cristo. Y ellos lo que hicieron, permanecieron juntos, unánimes. Vieron lo mismo. ¿Qué está sucediendo hoy en la iglesia? No estamos viendo lo mismo. Porque si viéramos lo mismo, ¿sí? Hubiera un trabajo muy intenso de todos. ¿Sí? Me hablaras y me dijeras, pastor, ¿qué se ofrece en la iglesia? Pastor, ¿qué le hace falta en esto? Pastor, ¿o qué hacemos por esto? Hubiera un interés. ¿Por qué? Porque estás viendo algo que está siendo real. Se están sucediendo cosas reales. Si tú mismo eres una transformación de Dios y no lo ves, ningún aleluya, ningún gloria a Dios, ni... ¿Sí me entiendes? Porque caemos a dejar la fe. Y al momento que tú abandonas la fe,
lo que recitamos aquí, lo que declaramos aquí, yo puedo hacer lo que Dios dice que yo puedo hacer, ya no lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque no puedes, dice la palabra de Dios, dice aquí que él oraba, el apóstol Pablo, para aquellos que tenían, para que alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. ¿Puede verlo? Ahora yo entiendo por qué mucha gente no entiende. La obra de la iglesia primitiva no era de los 12 apóstoles. La iglesia la hizo. Ellos cuando dijeron, vamos a escoger a personas a que ellos nos ayuden a las mesas, al trabajo, a lo que no es el apostolado. Pero fíjate los requisitos que tenían. Que hayan sido testigos de Jesús. Que eran llenos del Espíritu Santo y que denotaban una integridad. Para limpiar las mesas. Para que nosotros, dijeron el apóstol Pablo, ahí está, mira, nosotros nos dediquemos a la oración y al trabajo que Dios nos mandó a hacer como apóstoles. ¿Sí? ¿Te fijas? ¿Y cuántos de esas personas que sirvieron ahí vieron a cuáles denotaban la fidelidad y de ellos fueron reconocidos por ellos mismos en la Biblia, donde los denotan como personas fieles, que pelearon la buena batalla, trabajaron juntos? ¿Sí? Y los consejos que le daban sabios a aquellos que eran fieles. O sea, prácticamente la locura o el mover de Dios va a ser en aquellas personas que andan en fe. Porque antes de que tú hagas algo sobrenatural, guiado por Dios, primero lo tuviste que ver en la vida espiritual. Yo en oración vi a un hombre que traía un capucho hasta aquí, de plástico. Lo demás, o sea, pie de plástico, pues. De esas que se meten a presión una prótesis. Yo lo vi en el espíritu. Y le pateé la prótesis en el espíritu. Y le dije, mira cómo tu pie va a crecer. Y vi su pie crecer. Eso lo vi en el espíritu. Ahora, no sé cuándo va a ser eso. Ni lo ando buscando. Pero sé que un día va a suceder. Ahora yo quiero que tú entiendas lo que es fácil de hacer. Pero no se puede a solo que tú mismo te analices y digas, ¿realmente yo vivo en fe? O nomás digo que tengo fe. Porque una cosa es decir, yo tengo fe y que realmente esté la fe ahí. Diga gloria a Dios. Ahí en Efesios 3. Dice el apóstol, por esa causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos. ¿Y en dónde? ¿En dónde? Estamos en Efesios 3:14. Amén. Dice, de quien toma nombre, dice el 15, toda familia en los, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. ¿Para que qué? ¿Para que qué? Entonces yo me puse a pensar, si todos somos salvos, ¿sí o no? Pero para ser ricos necesitas la fe. Porque si tú no tienes la fe, o sea, si tú no vives por fe, el evangelio,
¿Y qué incluye la fe, hermano? Pasar tu vida como prioridad, tu vida espiritual, todos los días. ¿Sí? Yo me voy a preparar desde ahorita para el servicio de oración del viernes, porque esos son mis intereses personales. No digo, la iglesia no tiene la obligación de que vengas, pero por mí y por mi convicción, yo quiero estar aquí. ¿Cuándo es viernes? Mañana. Yo mañana no me comprometo a hacer absolutamente nada, porque yo quiero estar aquí. Hermano, es mucha iglesia. Bueno, también es mucha mi necesidad de que primero sea rico en la fe. Mira, dice aquí, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Ahora, ¿qué no somos ricos? ¿Sí? ¿Y por qué no se han visto las riquezas? Si tú y yo no somos íntegros en la fe, no podemos ver las riquezas de Dios, hermano. Pero qué tremendo es descubrir la fórmula. Sí, ahora, porque está en mí, no está en nadie más. ¿Sí? Yo prefiero, por mí, hablando yo por mí, tomar el reto sin riesgo. ¿Por qué tomar el reto sin riesgo? Porque si yo estoy interesado en lo que dice riquezas de su gloria, ¿alguien podría meterse a investigar cuáles serían esas riquezas de su gloria? Siendo el Señor de los cielos y la tierra. Ahora él estaba orando el apóstol Pablo. Dice, le va a dar riquezas de su gloria. Si tú vives en fe. ¿Sí qué? Me recuerdo cuando iba a Hermosillo, iba con mis padres y pasaba viernes y sábado y el domingo muy temprano ya me voy. Me venía a Tucson. ¿Y por qué? Porque tengo servicio en la iglesia. Pero es un día. No quiero. Mi prioridad es estar allá. Quédate, vamos a tener carne asada. No. Me veí como fanático. Pero fue eso lo que hizo un cambio en mi vida. Porque la fe es la certeza de lo que tú esperas. ¿Sí? La convicción de lo que no se ve. Tener fe es creerle a Dios. Amén. Con ese ánimo que tienes. Dice, como que te van a dar una garrotiza aquí, ¿no? Dice, no, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. ¿No te da gusto? Riquezas, diga riquezas. Ahora no son riquezas del Pancho López que vive en la esquina. Es de Dios, el Señor de los cielos y la tierra. Hermanos, ahora no, si yo hubiera sabido que me privaba a no ser rico, si yo hubiera entendido, hubiera sido más diligente en la fe. ¿Sí me explico? No le hubiera dado importancia a cosas que le di importancia. Y me hubiera enfocado en lo que tenía y estuviera destilando riquezas de hace rato. Diga riquezas. Prácticamente lo que te enseñé esta noche. Enfócate en pensar tú mismo, contigo mismo, si estás ejerciendo la fe conforme Dios la demanda. Eso es todo. Si tú tienes eso y tú dices, sí, yo estoy consciente de que yo vivo en la fe del Señor y soy obediente porque soy hacedor, porque la fe sin obras es muerta, usted puede ser rico porque Dios quiere que... Y dice, ser fortalecidos con poder. ¿En dónde? ¿En el hombre qué? El ser fortalecidos con poder en el hombre qué? ¿Por qué? Por su espíritu. Quiere decir que el hombre que no anda con fe está debilitado en el hombre interior.
Entonces, ¿cómo un débil puede ir a levantar a alguien? Ahora ya entendí. Mi trabajo ahorita es decir, fe, mano. Vive por fe, mano. Vive por fe. Métete en la disciplina de fe. Pon tus prioridades. Leer la palabra, orar. ¿Sí? No sea fanático. Entre a la presencia de Dios. Y ahora, en cuanto tú sigas y sigas y sigas, y tú sabes que, y dices tú, ahora sí, yo tengo el derecho de esto porque yo soy hacedor de esto. Entonces vas a empezar a ver cosas que, pastor, con razón ya veo esas cosas. Me recuerdo cuando me comencé a mover en fe y no le entendía nada yo. Qué curioso, sin entendimiento. Iba con mi pastor y decía, me dio Dios esta revelación, esto y esto y esto. Oh, me decía, eso lo acaba de hablar Kenneth Hagin. Oh, eso lo habló Sutano de tal. Yo era un mexicanito que no sabía ni decir good morning en aquel tiempo. Ni modo que lo he oído en la televisión. No entendía nada. Impresionante, pero cierto. Pero ya estaba moviéndome yo en un mover que no sabía. Entonces, tener un tesoro y no sabes qué es, pues es como no tener nada. Y eso es lo que a mí me pasó. Pero si tú te estás moviendo en fe, tú tienes derecho a vivir fuerte en el Espíritu, con carácter en el Espíritu, rico, diga rico en riqueza espiritual. Y cuando uno se mueve con esa riqueza espiritual, es la que hizo el oro, la que fabricó el oro, ¿sí? La plata fina, amén. Aleluya, pónganse de pie. Estamos convencidos que si usted pone por práctica lo que usted escuchó, su vida será transformada. Dese la oportunidad de que Dios obre en usted. Le esperamos en nuestro próximo video. Para mayor información, visite nuestra página de internet en www.ejercitodeamor.org. Esta fue una producción de la Iglesia Ejército de Amor. Todos los derechos reservados por Ejército de Amor. Army of Love Church.